Como decíamos, los designios de los dioses en cierto momento hacen que, a pesar de haberse ocultado todo lo que existía de sufrimiento, vejez y decrepitud, ¿no? en el mundo de Kapilavastu, en cierto momento aparezca un anciano. Y el príncipe Siddhartha Gautama le pregunta a Channa, su auriga, sobre esta persona que acaba de aparecer. Y le dice lo siguiente: Channa, ¿quién es este hombre de cabellos grises, espalda encorvada y ojos nublados? ¿Qué le ha pasado a su fuerza? Príncipe, es un anciano. El tiempo ha consumido su vigor. Es ley de vida. ¿Y este mal es solo suyo o me pasará a mí también? Os pasará a vos, y a vuestra esposa, y a todo aquel que hoy es joven. Nadie escapa a la vejez. Y dime, Channa, ¿qué le ocurre a ese hombre que gime de dolor y no puede sostenerse en pie? ¿Por qué su piel está marchita? Está enfermo, señor. El cuerpo es frágil y ha perdido su equilibrio. El dolor lo ha invadido. ¿Cualquiera puede caer en ese estado, Channa? ¿Estamos todos en peligro? Nadie, ni siquiera un rey, está a salvo de la enfermedad, le respondió. Mira, Channa, ¿por qué llevan a ese hombre sobre maderas? ¿Por qué está tan rígido y su familia llora desesperada? Ese hombre, Siddhartha, ha muerto. Sus sentidos se han apagado y no despertarán jamás. ¿Y este, Channa, es el final para todos los seres? ¿Todo lo que nace debe morir? Todo lo que comienza, Siddhartha, debe terminar. La muerte es el destino inevitable de la vida. ¿Y quién es ese hombre, Channa, de túnica sencilla, que camina con tanta paz y dignidad, a pesar de no poseer nada? Ese príncipe es un buscador de la verdad, es un asceta. Ha abandonado el mundo para encontrar una respuesta al dolor que acabáis de presenciar. Como decíamos, a pesar de este esfuerzo por ocultar todo, los dioses apuntan a que el destino como Buda de Siddhartha Gautama llegue precisamente en este momento. Y es testigo de la, como decíamos, ¿no? de la vejez, es testigo del paso del tiempo, es testigo, en cualquier caso, de la finitud de la vida. Mediante estas 4 escenas, el relato de la vida de Buda nos cuenta su primer contacto con la realidad, su primer contacto con el mundo que hay más allá de los muros de palacio, realmente en una especie de comitiva en la que todo estaba preparado al milímetro para que Siddhartha Gautama no presenciara precisamente esto, ¿no? Y aparecieron las 4 cosas que, ante todo, su padre, Suddhodana, intentaba ocultarle. Tras unos días de reflexión, tras unos días invadido por la incertidumbre y por el dolor, Siddhartha Gautama, que como hemos dicho ya tenía un hijo pequeño llamado Rahula, decidió abandonar el palacio para siempre. Como curiosidad, diré que Rahula es un nombre curioso, ¿no? Porque viene de la palabra Rahul, que significa cadena, significa atadura, significa todo lo que está relacionado con, podríamos decir incluso con la esclavitud, ¿no? Con todo lo que ata y con todo lo que coarta la libertad. Y cuando nació su niño, Siddhartha Gautama lo que dijo fue: ha nacido un gran Rahula, es decir, ha nacido una gran atadura, ha nacido una gran esclavitud, entre comillas, porque aunque él no era consciente todavía de que iba a ser un Buda y que su destino era ser Buda y convertirse en Buda, entendía que ese apego a lo material, ese apego a lo familiar, ese apego a lo que le tiraba hacia la tierra y le bajaba de la esfera de lo espiritual, lo que representaba realmente era una atadura y era una esclavitud, ¿no? en su concepto en este momento. Y como decimos, en cierto momento deja a su esposa Yasodhara dormida en el lecho matrimonial con su pequeño hijo Rahula, monta su caballo Kantaka y abandona el palacio para siempre. Sin que el rey de los Sakya, sin que Suddhodana se dé cuenta, su hijo, Siddhartha Gautama, el príncipe heredero, ha salido de una manera definitiva, ha salido para siempre de ese mundo idílico, de ese mundo irreal e ideal que había creado para él. Se dice que cabalgó a toda velocidad hacia las orillas de un río y se dice que el propio caballo Kantaka cabalgó a toda velocidad, pero lo hizo en silencio, sin que sus cascos crearan ningún sonido al golpear el suelo, para que su padre, para que el padre Suddhodana, el padre de Buda, no descubriera que estaba huyendo. Se dice también que cuando llegó a las orillas de ese río, Siddhartha Gautama desmontó al caballo Kantaka, lo acarició por última vez y se alejó en la espesura ribereña, y que el caballo Kantaka, comprendiendo dentro de su intelecto de animal que su amado amo se marchaba para siempre, se dejó caer y murió.
A partir de este momento en el que Buda se aleja del palacio y se aleja de todas las comodidades que tenía hasta este momento, valga la repetición, se convierte en un asceta, en una manera progresiva, ¿no? Pero sobre todo, en cuanto a etapas de su vida, comienza la etapa de asceta, comienza la etapa de las privaciones, comienza la etapa de hacer precisamente todo lo contrario que había estado haciendo durante los últimos 16, 17, 20 años que había estado viviendo en el palacio, rodeado, como decimos, de concubinas, con su mujer posteriormente, rodeado de riquezas, rodeado de manjares, rodeado de jardines y de límpidas fuentes que realmente no le mostraban lo que era la realidad de su pueblo. Como decimos, cuando llega a esa especie de, bueno, a esa ribera, ¿no? De ese río del norte de la India, con toda seguridad selvática e impenetrable, lo que se encuentra, lo primero que se encuentra es a un grupo de ascetas. A unos ascetas que están guiados por unos maestros concretos. Se dice, nos ha llegado los nombres de dos maestros en concreto. El primero de ellos es Alara Kalama, uno de los maestros más destacables, ¿no? Dentro de esta primera etapa de búsqueda, de la verdad de Buda, y el segundo es Udaka Ramaputa. En cualquier caso, estos dos maestros tienen un papel relativo y un papel limitado en la vida de Buda, ¿no? Es solamente algo transitorio. Podemos decir que es un espacio prácticamente liminal, ¿no? En la vida de Buda entre la vida muelle y la vida de iluminado. Aquí todavía no es Buda, aquí todavía no está iluminado, está buscando la verdad. Todavía no ha llegado a él, no ha descendido sobre él la llama de la verdad o la llama de la iluminación. Estos ascetas le llevan por un camino de privaciones extremas, le llevan por una senda en la que, al fin y al cabo, más que buscar la verdad, se busca la privación y la negación de los placeres sensoriales, la negación del placer sensual, la negación del placer de comer, la negación del placer de los lujos materiales, pero al fin y al cabo tampoco se persigue como tal la búsqueda de la verdad, ¿no? En esas acciones, sino simplemente la mortificación y el alejamiento de esas realidades cómodas que existían también en su mundo, igual que existen en nuestro mundo y seguirán existiendo siempre. De tal manera que ese extremo es tan salvaje que el propio Buda está a punto de morir. Tenemos algunas estatuas impresionantes, como esta que está en Bangkok, concretamente, que nos representan a un Buda muy diferente de lo que nosotros solemos entender. Sé bueno, ustedes sabrán que ese Buda enorme, ¿no? Ese Buda obeso que nos ha llegado a veces a nuestra cultura los lóbulos de las orejas dilatados, riendo siempre. Ese Buda no es el Buda original, no es el Buda indio, es el Buda chino, que representa otras cosas, pero el Buda original, el Buda indio, se representa simplemente como un hombre delgado, con un moño alto, semidesnudo, con una toga naranja, debajo de un árbol normalmente, ¿no? El árbol Bodhi, que ya veremos lo que es. Pero estas representaciones del Buda, prácticamente muerto en vida, demacrado en extremo, son muy curiosas, no son tan comunes dentro del arte budista, y lo que representan precisamente es ese momento, el momento en el que Buda ha dejado el palacio y ha comenzado una vida de asceta, pero no ha encontrado la verdad, no ha encontrado la iluminación, porque descubre el propio Buda, que tampoco es extremo, le lleva a descubrir lo que realmente libera al hombre, lo que realmente le hace alcanzar ese nirvana. En cierto momento, por tanto, decide abandonar a estos ascetas, que tampoco le ofrecían ninguna salida a esa duda existencial, a ese dolor que le había provocado ver al anciano, ver al enfermo, ver al asceta y ver al cadáver. Y decide retirarse a un bosque concreto, a un bosque, cuando decimos bosques, ¿no? Esto ya lo aclaramos en las conferencias de la India, cuando decimos bosque estamos hablando de una selva húmeda, agobiante, impenetrable, bueno, pues realmente difícil de entrar dentro de ella y peligrosa también, ¿no? Porque estamos hablando de que hay fauna como puedan ser tigres, como puedan ser, sobre todo en esta época, ¿no? Cobras, como yo vi, por ejemplo, paseando, simplemente introduciéndonos unos metros en las selvas de la India, al lado de un poblado, pues uno ve las cobras serpentear entre la espesura. Efectivamente decide meterse en el corazón de este bosque, el bosque de Uruvela, como hemos dicho, con 5 compañeros, con 5 amigos, con 5 ascetas, que igual que él están buscando la vía de la liberación, están buscando la vía de la verdad, están buscando algún camino o alguna senda que los saque de esa desazón espiritual que tienen desde el principio prácticamente de sus vidas conscientes. Y se dice que en este momento incluso el extremo llegó a más, porque Buda pensaba que realmente no lo estaba haciendo bien. Que él pensaba, Siddhartha Gautama, que no había alcanzado todavía la iluminación, no había alcanzado todavía su estado de Buda,
realmente, su estado de ser despierto, porque las privaciones no habían sido suficientes. Y lo veíamos de esta manera. Y él pensaba que todavía no era suficiente y que tenía que mortificarse más. Y lo que decidió tanto él como sus compañeros es alimentarse solamente de un grano de arroz al día. Y contener la respiración durante largos periodos para privarse incluso del aire. De manera que, bueno, pues en cierto momento el que iba a ser el Buda, Siddhartha Gautama, estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de, bueno, pues de morir en esas orillas, ¿no?, del río Falgu, que ya lo veremos a continuación también, que pasa muy cerca de la localidad de Gaya, ¿no?, donde está el árbol Bodhi Gaya, que también lo veremos lo que es. Y como decimos, en ese momento en el que está prácticamente muerto, que está prácticamente al borde de la inanición, pasa una mujer por el corazón de ese bosque, por el corazón de Uruvela. Esta mujer nos ha llegado su nombre y es Sujata. Sujata. Se dice que era una joven hermosa, que era una joven que pasaba de camino al río y que descubrió a Buda, que descubrió a un asceta que estaba prácticamente muerto, que estaba, se decía, se nos dice en las crónicas antiguas, ¿no?, en las crónicas budistas, que Buda podía tocarse la columna vertebral palpándose el abdomen del grado de desnutrición que tenía. Esta mujer, esta joven, se apiadó de este asceta que vio perdido en mitad de la selva impenetrable india y le ofreció un cuenco de arroz con leche. Apiadada, como decimos, de esa, bueno, pues de ese estado de salud absolutamente demacrado y al borde de la muerte. Cuando Buda vio el cuenco de arroz con leche, como decimos también al borde de la inanición y al borde de la muerte, comprendió. Buda comprendió. ¿Qué fue exactamente lo que llegó a su mente en aquel momento? Comprendió que los dos extremos son negativos, que el extremo de la vida muelle con las concubinas, con los, bueno, con todos los placeres que se pueda uno imaginar viviendo en un palacio, lo aleja de la iluminación, lo aleja de estar despierto. Pero es que el extremo del ascetismo sin control también, porque Buda no era feliz, Buda no se había iluminado, Buda no había despertado, seguía en ese sufrimiento, incluso en ese apego a lo material en la medida en que quería exterminarlo. Cuando ve el arroz con leche que le ofrece Sujata, Buda no habla, porque Buda habla muy poco en general. Buda lo toma entre sus manos y Buda lo bebe. Sujata no vuelve a aparecer en la historia, pero lo que sí sabemos es que los 5 compañeros de Buda, que practicaban un ascetismo extremo, cuando lo ven consumir el arroz con leche que le ofrece Sujata, creen que es un traidor a sus ideas, creen que ha capitulado, creen que ha abandonado la vía del ascetismo y que vuelve otra vez a esa vida cómoda de palacio y que al fin y al cabo es un príncipe en el que no se puede confiar. Como un asceta que vive en la selva va a confiar en que un príncipe sea como él? Simplemente se ha dado por vencido y simplemente ha decidido volver a esa vida que, bueno, pues que no le en la que no tenía ningún tipo de necesidad. Esto pensaron sus 5 amigos y los 5 lo abandonaron. De manera que Buda, a pesar de esa iluminación parcial que ya había tenido, decide partir solo y abandonar también él, como había abandonado a su mujer y a su hijo pequeño Rajula, lleno de dolor, a sus 5 amigos, y va solo, va en solitario, hacia, bueno, por esas orillas, como decíamos, ¿no?, del río Falgu, encontrando o buscando algo que pudiera iluminarlo completamente, ya que por lo menos había encontrado el primer principio del budismo, que es el del camino de en medio, que veremos también a continuación qué significa. Descubre, como decimos, en este momento Buda, que la vida del asceta y la vida del ser humano en general es como un instrumento de cuerda. Si una cuerda se tensa demasiado, la cuerda se rompe, la cuerda se vuelve completamente, bueno, pues no es funcional. Si el instrumento no está afinado y la cuerda está demasiado floja, la música tampoco es creada. Es decir, la vida debe tener un equilibrio y el ascetismo y el lujo sensorial, podemos decir, no, los placeres sensoriales, mejor dicho, deben tener un equilibrio. Al igual que el equilibrio en la cuerda de una guitarra o en la cuerda de un laúd hace que salga una nota y hace que lo hermoso se cree. En ese avance por las orillas del río Falgu, el propio Siddhartha Gautama, Buda, encuentra un árbol. Está ya reflexionando sobre eso del camino del medio, ¿no?, sobre eso del equilibrio en la vida, sobre eso de no cometer excesos ni por encima ni por debajo. Y cuando encuentra este árbol, se cuenta en las crónicas que se sienta a su sombra. Y se prometió a sí mismo en completa soledad, recordemos, se prometió a sí mismo que no se levantaría de la sombra de ese árbol hasta que no alcanzara la iluminación. Bueno, ese árbol, ese enclave y ese árbol están a día de hoy en la India.
Bueno, el árbol, pues obviamente ha sido replantado muchas veces, pero se nos cuenta lo que se me dijo a mí cuando yo estuve allí en Gaia, en el lugar del árbol Bodhi, que por cierto no se puede fotografiar y es una pena, pero bueno, no se puede fotografiar. Lo que se me dijo es que se ha replantado, o sea, se han tomado plantones o raíces del árbol original siempre y se han enviado a todos los lugares del mundo, de manera que cuando, bueno, pues se destruía uno de estos árboles o el árbol original, pues no había más que plantar una de esas raíces del árbol primigenio y al fin y al cabo pues tenemos un árbol que comienza a crecer desde pequeñito, pero que es el mismo genéticamente, ¿no? Bajo el cual se nos cuenta que se sentó el Buda Gautama. Y efectivamente, el proceso de iluminación comenzó. El proceso de iluminación, la senda por la cual alcanzaría el estado de ser despierto por completo, comenzó en la sombra y bueno, debajo de esas ramas inmensas, increíbles de ese árbol Bodhi. Se dice, sin embargo, que cuando estaba también a punto de encontrar esa iluminación, cuando Siddhartha estaba, perdón, a punto de convertirse en Buda, sintió la tentación. Y la tentación se nos representa con una forma que es la de Mara. Mara, que es una suerte de demonio que le presenta unas tentaciones. Las tentaciones son tres y las tentaciones que se le presentan a Buda están muy relacionadas con los placeres sensoriales. Son las siguientes. La primera es la tentación del miedo. Al principio esta Mara, ¿no? este ser oscuro, le presenta a Buda tormentas, le presenta rocas ardientes, le presenta criaturas y demonios que se abalanzan contra él en medio de la noche para acabar con su vida. Pero Buda permanece en todo momento sentado y en todo momento consciente y en todo momento calmado. Se dice que gozaba de tal bendición Siddhartha Gautama que cuando esas rocas ardientes iban a golpearle, esas rocas ardientes lanzadas por la propia Mara, se convertían en pétalos de rosas y caían sobre él. La segunda amenaza o la segunda tentación fue la tentación de la seducción sexual, podemos decir. Se le presentó a tres mujeres hermosísimas, a sus tres hijas se dice, o a las tres formas de Mara. La primera es Tanha, el deseo carnal. La segunda era Arati, el descontento, por no poder cumplir ese deseo carnal que siempre pide más, realmente. Y Raga, la pasión que empuja o el motor que mueve a estos dos principios. Y se dice que lo intentaron seducir a Buda, a Siddhartha, con danzas, con música, con bailes, con movimientos sensuales, pero que en ningún momento Siddhartha capituló, sino que en todo momento se mantuvo en silencio y en todo momento se mantuvo firme, podemos decir, en esa búsqueda de la verdad y enfocado en ese camino que estaba buscando de la iluminación. Vemos, curiosamente, fíjense ustedes en pantalla, que Buda está tocando con una mano la tierra. Eso no es baladí, eso no es porque sí, vamos a ver qué es eso exactamente y qué nombre tiene ese gesto. El tercero de los ataques fue el ataque definitivo de Mara y mediante el cual quiso destruir completamente ese sendero que había comenzado Siddhartha Gautama. Es la amenaza o es la tentación de la duda, es la tentación más sutil. Se ha dicho muchas veces, ¿no?, que los grandes hombres, o las grandes mujeres obviamente, son capaces de resistir a la lujuria, la segunda amenaza o la segunda tentación, son capaces de resistir al miedo si son valientes, pero que la duda nos ataca a todos, en cierto momento, ¿no? Y se dice que Mara le preguntó a Siddhartha: ¿qué has hecho tú para merecer la iluminación? O sea, no pongo en duda que la estés buscando ni que exista, pongo en duda que quién eres tú para buscarla. ¿Acaso tú la mereces? ¿Quién eres tú para conseguir ese grado? ¿Acaso es que tu ego se ha vuelto tan grande que te crees superior o que te crees, podemos decir, en un estadio o en un estado espiritual más purificado que los demás? Intenta engañarlo, intenta conmoverlo con esa duda, intenta destruirlo y acaba preguntándole: ¿quién va a ser testigo de tus méritos? Estás solo, has abandonado a tu mujer, has abandonado a tus amigos, tu padre, que te dio toda la vida muelle y cómoda, incluso lo has abandonado a él. Has abandonado a tu amigo Channa, has abandonado incluso a tu caballo, que murió en las orillas, de pena, en las orillas del río Falgu. ¿Quién va a ser testigo de tus méritos y quién va a ser el que cuente tu vida y tu iluminación? Y en ese momento, como hemos visto, Buda, en silencio, que como hemos dicho, los héroes en general hablan poco y actúan más, con su mano tocó la tierra.
en un gesto que se llama, como vemos en pantalla, Bhumisparsha Mudra. Vimos también en el hinduismo que Bhumi significa tierra, ¿no? Es la deidad de la tierra y todo lo de los mudras es lo que tiene que ver con los gestos. Y que en ese momento la tierra rugió y dijo, yo soy su testigo. En ese momento desaparece Mara, desaparecen las tentaciones, desaparecen los miedos y Buda alcanza la iluminación. Es el momento en el que Siddhartha Gautama se convierte en el Buda Gautama, en el hombre despierto, cuyo único destino es el nirvana, cuyo único destino es la liberación absoluta de todos los apegos sensoriales en esta vida y en la próxima. Sin embargo, la conmoción fue tal en la vida de Buda al descubrir esta verdad, que no fue algo automático levantarse y, bueno, pues ir a predicar, ¿no? a las gentes lo que había descubierto, sino que tuvo que asimilarlo. Tuvo que estar debajo del árbol Bodhi a pesar de haberse iluminado, ¿no? Y haber encontrado la senda de la verdad. Tuvo que permanecer varios días y varias semanas, se nos dice. Y se nos dice también que como había prometido que no se levantaría hasta que no alcanzara la iluminación, en este momento es el primer momento en el que se levanta, incluso cuando uno va al árbol Bodhi, ¿no? En Gaya, en el norte de la India, noreste, mejor dicho, de la India, hay 7 flores de loto, de piedra, ¿no? O de cerámica, que marcan, según la tradición, los primeros 7 pasos de Buda, después de levantarse tras sufrir o tras recibir esta iluminación. Las 3 vigilias es el nombre que se le da a las 3 noches siguientes a la iluminación de Buda. Se nos dice que sucedieron en las 3 noches de luna llena del mes de mayo, de primavera, un mes que podemos aventurar que ya era húmedo en esas selvas de la India, ¿no? Además a las orillas muy cercanas de ese río Falgu, una selva absolutamente poblada, rebosante de vida y una selva a veces también agobiante, ¿no? Como hemos dicho, aunque en el fondo ese punto de la India no es tan caluroso como otros, como pueda ser, por ejemplo, Benares. Y se dice que en esas 3 vigilias, en esas 3 noches que permaneció después de la iluminación, Buda tuvo una serie de visiones. La primera de ellas fue que contempló todas sus vidas anteriores, hasta reencarnarse o hasta acabar siendo el Buda Gautama. Y es algo muy bonito que podemos ver en el Museo Arqueológico de Sarnath, en la India, muy cerca de Benares. Bueno, pues un paseo, una especie de avenida en cuyos laterales encontramos todas las vidas anteriores de Buda. Es algo curioso, ¿no? Pues cuando era tal cosa, cuando fue después tal cosa y se reencarnó en tal, y cómo acabó siendo el Buda Gautama. En la segunda de las vigilias, en la segunda de las noches de luna llena del mes de mayo, contempló, o mejor dicho, se dio cuenta de una manera profunda y de una manera total de cómo los seres realmente, los seres vivos todos ellos, nacen, existen y mueren de acuerdo a esa mochila que llevan, que dijimos ya en el hinduismo, ¿no? Esa mochila llamada karma, esa mochila de acciones que se acumula durante la vida del individuo, y cómo sus vidas, sus nacimientos y sus muertes funcionan o existen en función, valga la repetición, de esta mochila, ¿no? De este peso que está sobre sus espaldas. Y en la tercera y última de las vigilias, de las noches de luna llena de ese mes de mayo húmedo en el que con total seguridad los zorros voladores llenaban el cielo nocturno, los murciélagos de la fruta de esas selvas de Gaya, y se escuchaba en esa ribera a los animales chapotear, pues Buda descubrió y comprendió que la destrucción de los deseos y de los apegos a lo material es la clave y es, podemos decir, el sustento de la vía de hallar la verdad. Descubrió, por tanto, que en el desapego y en la negación de todo lo que sean lujos o todo lo que sean realidades sensoriales se encuentra la verdad.